Vamos a continuar con los vídeos de anabolismo y dentro de la fotosíntesis vamos a hablar un poquito de la fase oscura. Como vamos a hablar de la fase oscura, tenemos que recordar que esta fase oscura se da en el proceso de la fotosíntesis. Aquí aparece principalmente lo que llamamos la fotosíntesis oxigénica, aunque el ciclo de Calvin también aparece en la fotosíntesis anoxigénica, pero nos centramos más en la oxigénica. Recordad que la fotosíntesis se divide en dos fases, que es la fase luminosa, que es la que se da en la membrana de los tilacoides y que es dependiente de la luz. Y en esta fase lo que vamos a hacer es producir energía en forma de ATP y poder reductor en forma de NADPH más H+. Y este poder reductor y esta energía es lo que vamos a utilizar en el ciclo de Calvin-Benson, para poder fijar el CO2 y producir azúcares. ¿Vale? Entonces, el ciclo de Calvin-Benson básicamente consiste en pasar de materia inorgánica, como es el CO2, a materia orgánica, como son los azúcares. Y para ello utilizamos la energía y el poder reductor que hemos fabricado en la fase de antes, en la fase luminosa. El ciclo de Calvin-Benson es una ruta cíclica que sirve para fijar el CO2 y está dentro del anabolismo, dentro de los grupos de metabolismo. Y se usa la energía en forma de ATP y el poder reductor NADPH más H+, que no está puesto aquí, que se ha generado en la fase luminosa para ahora hacer que funcione esta ruta. Entonces, esta ruta, está en el estroma del cloroplasto de las células eucariotas, es decir, aquí en el estroma, es decir, todo esto que sería por aquí blanco por fuera es la célula eucariota y ocurre dentro del cloroplasto y en el citoplasma de algunas procariotas. Pero sobre todo es importante que os acordáis del estroma del cloroplasto de las eucariotas. Esta fase se subdivide en tres grandes fases. La fijación del CO2, que lo hace una enzima que se denomina rubisco y que es muy importante, o carboxilación. Este CO2 lo llamamos el grupo carboxilo. Entonces, la carboxilación es el proceso por el cual este CO2 se va a unir a una molécula, que ya veremos más adelante, y va a fijarse en esta fase. En la siguiente fase, que está compuesta de una serie de reacciones químicas, en la fase de reducción, lo que va a ser es, vamos a utilizar el poder reductor para fabricar azúcar. Azúcar normalmente en forma de glucosa. Y por último, la tercera fase es la fase de regeneración, en la que se va a regenerar la ribulosa 1,5-bisfosfato para poder volver a hacer otra vez el ciclo. Aquí tenemos un pequeño resumen de las tres fases que ocurren en el ciclo de Calvin, sacado de la plataforma Khan Academy. La primera es la fijación del carbono. Es decir, fijamos el dióxido de carbono, el CO2, por un proceso que se llama carboxilación. Y si os fijáis, tenemos una molécula de 5 átomos de carbono y aquí vamos a tener una molécula de 6 átomos de carbono. Este proceso lo realiza la enzima rubisco, que también se denomina en forma más correcta la ribulosa 1,5-bisfosfato carboxilasa oxidasa. Es el nombre completo, pero ya veremos en otro vídeo qué es lo que hace. Recordad sobre todo la palabra bisfosfato, que significa que tenemos un grupo fosfato a un lado y otro grupo fosfato a otro. No me la confundáis con difosfato, que es cuando los dos grupos fosfato están pegados. Entonces, una vez que hemos fijado la molécula de CO2, entraríamos en el siguiente proceso, en la siguiente fase, que es la fase de reducción. En esta fase se divide esta molécula de 6 átomos de carbono en dos y sucesivamente, primero se va a utilizar energía que viene de la fase luminosa y poder reductor que también viene de la fase luminosa para generar una molécula de glicerol 3-fosfato que nos va a ayudar a la producción de glucosa y en la siguiente fase, la tercera fase, la de regeneración, con los restos que nos quedan vamos a recuperar la ribulosa 1,5-bisfosfato para volver a hacer otra vez el ciclo de Calvin. Entonces, recordad, tres fases: fijación de carbono, reducción y regeneración, para fabricar una molécula de glucosa y regenerar la ribulosa 1,5-bisfosfato utilizando el ATP y el NADPH más H+, que se ha utilizado, que se ha fabricado en la fase luminosa de la fotosíntesis.
En esta diapositiva vamos a ver la otra parte de la fase oscura que muchas veces se olvida, que es la fijación del nitrógeno, del azufre y del fósforo durante la fase oscura, que no es directamente perteneciente al ciclo de Calvin. Entonces, en esta fase utilizamos el poder reductor, que también se ha generado en la fase luminosa, y la energía, que también se ha generado en la fase luminosa. Entonces, lo que vamos a hacer es fijar los sulfatos que tenemos en el suelo y los nitratos y nitritos que hay en el suelo hasta producir, en este caso, aminoácidos. No quiero entrar en mucho mayor grado de detalle con todo este proceso porque para este nivel es prácticamente anecdótico. ¿Qué tengo que recordar de la fase oscura? Lo primero es dónde se localiza. Y se localiza en el estroma del cloroplasto de las eucariotas vegetales y en algunas bacterias, algunas procariotas. Las tres fases que forman esta fase oscura, sobre todo principalmente hablando del ciclo de Calvin-Benson, son la fijación del CO2 o carboxilación. La segunda fase es el uso del poder reductor y energía. Y la tercera fase es la regeneración de la ribulosa 1,5-bisfosfato. El objetivo de esta ruta, ¿cuál es? Es producir azúcares mediante la fijación de CO2 y para hacer esto lo que hacemos es utilizar la energía y el poder reductor que hemos fabricado en la fase luminosa. Aparte de eso, la fase oscura también tiene otra fase que he mencionado al final, que es la fijación de nitrato o nitrito y de sulfato, que no se nos olvide tampoco. ¿Y cuál es la enzima, sobre todo, que tengo que recordar de todo este proceso? Y la voy a poner aquí bien grande, la rubisco. La ribulosa 1,5-bisfosfato carboxilasa oxidasa. Y su regulación, que ya veremos un vídeo específico sobre ello, que depende de la cantidad de oxígeno y de la cantidad de CO2 que haya en el medio para realizar su función. Y espero que con esto os quede todo claro.